Bien, muy buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias a toda la Sociedad de Cirugía Dominicana y a la Sociedad Dominicana de Cirugía Oncológica, sobre todo, en nombre también del doctor Jiménez Bloise, por permitirnos compartir con ustedes en esta mañana algunos temas de interés, sobre todo en relación a cómo la radiología intervencionista, así como en otras ramas, viene a ser una ayuda, una mano amiga también en algunos contextos, en el caso de la cirugía oncológica, ¿no? El breve temario que tenemos para desarrollar en la mañana de hoy, un poco del papel de la radiología intervencionista con una reseña histórica, una parte de la novedad en cuanto a la parte diagnóstica e intervencionismo oncológico y algunos casos interesantes que me gustaría compartir con ustedes en esta mañana. Esta es mi declaración de conflicto de interés. Aunque todos los artículos y toda la evidencia que extraigo es generada de manera independiente, pero es la empresa que nos surte la parte de toda la tecnología, tanto diagnóstica como de generación de energía para nuestros procedimientos, que nos permite estar con ustedes en la mañana de hoy. Desde el maestro Charles Dotter, quien es, para los que no saben, denominado como padre de la radiología intervencionista, con las primeras angioplastías que se hicieron con algunos tubos coaxiales en 1964, hasta el día de hoy, los avances en el área de radiología intervencionista son muchísimos. Sobre todo, y es la parte que más me apasiona personalmente, en la parte de oncología. El intervencionismo o la radiointervención oncológica es una de las ramas de la intervención que más avances ha tenido en las últimas décadas y por consiguiente en donde se han hecho mayores inversiones para el beneficio de los pacientes. Por consiguiente, quiero que brevemente podamos conocer un poquito de cuál es el papel del radiólogo intervencionista, un poco la definición en base a generalmente lo que puede hacer un radiólogo intervencionista en base a todos los procedimientos guiados por imágenes, como el nombre lo determina, y sobre todo venir a hacer una ayuda. En algunos casos, sustituir lo que son procedimientos complejos o abiertos, pero sobre todo también, en muchos de los casos, como veremos posteriormente, a venir a evitar reintervenciones que pudiesen aumentar la comorbilidad de muchos de nuestros pacientes. ¿Cuáles procedimientos realiza un radiólogo intervencionista? Pues para nombrar algunos y podamos conocer, porque yo sé que todavía en nuestro medio es una rama que todavía está en desarrollo, pues el radiólogo intervencionista es quien está capacitado también para hacer angiografías, angioplastías, lo que son embolizaciones e incluso gastrostomías asistidas en combinación con cirugía o con gastroenterología, ultrasonido endovascular, colocación de stents, biopsias guiadas. Estas son por las que la mayoría conocen la especialidad, ¿no? La parte de las biopsias percutáneas. Sin embargo, es importante conocer que el radiólogo intervencionista está entrenado para muchísimo más que hacer biopsias percutáneas, como ustedes ya conocen. Y obviamente la parte de tratamiento de cáncer también, que enfocaremos un poco la plática de hoy hacia ese rumbo. Dentro de los avances que les traigo para comentar en la mañana de hoy, de la parte diagnóstica de la radiología intervencionista, podemos mencionar que en nuestro país ya contamos, y es parte de nuestra práctica diaria, incluso con técnicas como la fusión de imágenes y la navegación virtual, que nos permite, como su nombre lo dice, interponer o interposicionar diferentes modalidades de imágenes con el fin de ayudarnos a hacer no solo mejores diagnósticos, sino guiar los procedimientos mínimamente invasivos desde el punto de vista diagnóstico, dígase biopsias, de una manera más precisa y con menos cortes. Esto es un ejemplo de nuestra práctica diaria en donde podemos utilizar la fusión de tomografía computarizada con ultrasonido para permitir que las punciones de lesiones pequeñas o de difícil acceso puedan hacerse de manera más segura, más precisa y con menos cortes para el paciente. Por consiguiente, menos tiempos de procedimiento, mayor exactitud diagnóstica y menos rebotes del laboratorio de patología a la hora de que mandemos una muestra a estudiar. Esto es muy interesante a revisar. También en nuestro país, es de conocimiento también, tenemos dentro de esa rama de la fusión de imágenes las realizaciones de biopsias, por ejemplo, en el contexto de biopsias de próstatas, guiadas por fusión de imágenes también y mapeo o navegación virtual, como se llama, en donde colocamos, por ejemplo, la resonancia multiparamétrica de próstata
en el equipo de ultrasonido, y eso nos permite realizar tomas de biopsia más precisas con menos cortes. Una toma de biopsia de próstata que regularmente toma 12 cortes de los dos lóbulos de la próstata, con este tipo de técnicas podemos, dependiendo de la captación de gadolinio que presentó la resonancia magnética multiparamétrica, hacer 2 a 3 cortes al nódulo, que precisamente es el que de más sospecha de malignidad por imágenes, y por consiguiente tener un diagnóstico más específico y con menos cortes para el paciente, siempre y cuando sea el contexto. Obviamente, en pacientes que sospechamos progresión por imágenes de la enfermedad hacia ganglios o otros lugares, pues obviamente extenderemos un poquito más la muestra de biopsia. Sin embargo, esto es una técnica que nos permite realizarlo con mucha mayor precisión. También, sobre todo para la parte oncológica, en el día de hoy también contamos con la posibilidad de utilizar la navegación para la parte de la fusión del PET-CT con el ultrasonido. Ustedes dirán, pero ¿por qué si tengo un PET-CT voy a requerir del uso de un ultrasonido para guiar cualquier procedimiento? Esto nos permite, sobre todo, guiar el procedimiento en tiempo real. Recordemos que el PET-CT es hecho en un tiempo y son cortes multiplanares de un órgano en específico. Sin embargo, para el radiólogo intervencionista es importantísimo poder guiar esa punción de manera en tiempo real y evitar sobre todo la parte vascular importante a la hora de tú hacer un procedimiento. Obviamente el riesgo de lesión vascular es mucho menor con este tipo de técnicas. Y el acceso a las lesiones más complejas y de localización un poquito más compleja también, pues obviamente se facilita muchísimo más. En la parte de las terapias oncológicas, las novedades, y que ya hace un tiempo, gracias a Dios, también tenemos en disposición en nuestro medio, son dentro de ellas la parte de la quimioembolización transarterial. La quimioembolización transarterial, como su nombre lo dice, nos permite llegar a órganos, como en este caso el hígado para el hepatocarcinoma a través de un catéter, guiado por fluoroscopía, administrar en el mismo tiempo, en tiempo real, tanto el agente quimioterapéutico para este paciente, como nos permite realizar una embolización y cerrar los vasos nutricios por consiguiente de la tumoración, y permitir obviamente un mejor desenlace de la patología en manejo multidisciplinario. Este tratamiento lo tenemos en disposición también en nuestro medio, la parte de la TACE convencional, como es las siglas en inglés, que la hacemos con doxorubicina, y ya tenemos a la disposición en nuestro medio también la parte de esferas cargadas, ya con el medicamento, que nos permite instilar mediante guía fluoroscópica directamente las esferas, haciendo las dos cosas a la vez, tanto la parte de quimioterapia como la embolización o cierre de las arterias que nutren la lesión tumoral. Esto es un caso de nuestra práctica médica. Esto es una lesión hepática, un hepatocarcinoma diagnosticado, una lesión única en el lóbulo hepático derecho. Acá vemos en la visión fluoroscópica cómo el blush tumoral es bastante importante a la hora de que cateterizamos la misma. Acá les traigo el ejemplo de cómo se ven esas esferas cargadas a la hora de que las administramos directamente en los vasos nutricios de la lesión tumoral. Así de bonitas se ven. Y luego vemos cómo en el control fluoroscópico, luego de realizada la embolización, en el transoperatorio vemos cómo se ha eliminado totalmente el blush tumoral posterior a la embolización. Esta es una técnica que en la mayoría de los casos no se hace ambulatoria por preservar, ¿no?, los cuidados con el paciente, pero en 24 horas el paciente está en su casa sin ningún efecto secundario sistémico de las quimioterapias. Otra de las técnicas que tenemos hoy en día, gracias a Dios, en la disposición para la adyuvancia a todas las terapias, tanto de cirugía oncológica como de oncología clínica, son las ablaciones tumorales. Dentro de los aspectos técnicos, recordemos que las ablaciones no son más que diferentes modalidades basadas en energía localizada y controlada para los diferentes órganos. Lo que se busca es lesión citotóxica de las células tumorales, y dependiendo del tipo de energía que utilicemos, son procedimientos que en teoría son bastante cortos luego de que alcanzamos la ubicación de la lesión, de 4 a 6 minutos, y podemos tener un abordaje de 360 grados de la lesión dependiendo obviamente del tamaño de la misma. Por eso existen criterios para abordar las diferentes lesiones por una u otra modalidad. La radiofrecuencia es una de las técnicas más estudiadas dentro de las tecnologías para ablación tumoral maligna y no maligna. La radiofrecuencia, sobre todo, lo que nos permite es hacer una aplicación de calor o de energía térmica localizada en una lesión específica. En este caso, condiciona una agitación por calor de las células
que posteriormente conlleva una necrosis coagulativa de las células tumorales, y las esferas que generan los generadores, valga la redundancia, actuales son de hasta 5 a 5.6 centímetros de diámetro como tal. El tumor, en teoría, según las guías, no debería exceder los 3.5 centímetros de eje máximo. Sin embargo, esto no es una regla de oro. En la mayoría de las revisiones actualizadas, tanto de las sociedades europeas como estadounidenses, vemos cada vez más que lesiones de mayor tamaño que ese pueden ser abordados con una técnica específica, sea moving shot o no, y dependiendo de la modalidad de imagen e incluso del generador que se utilice. Anteriormente, le pongo acá en rojo la parte de la refrigeración vascular. Esta era una de las deficiencias que tenía la radiofrecuencia cuando se comenzó a utilizar. Sin embargo, los generadores actuales que utilizamos, como el de, valga la cuña, el de Curaway que utilizamos, hay otros también en el mercado, disminuyen bastante lo que era este efecto de la refrigeración vascular, sobre todo en lesiones tumorales que estaban muy adyacentes a vasos sanguíneos, ¿no? Importantes. Esto es un caso también de nuestra práctica. Es un masculino de 70 años de edad que fue llevado a cirugía por cirugía oncológica por un hepatocarcinoma. Sin embargo, en los estudios de seguimiento posteriores, en los PETs posteriores, se evidenció una lesión residual en el lóbulo hepático derecho, como vemos acá en segmento 4, y por consiguiente cirugía oncológica decidió que el paciente, para no agregar comorbilidad, se beneficiaba de terapias percutáneas en este sentido y nos lo refiere para realizar una ablación por radiofrecuencia del mismo. Esta ablación se hace guiado por tomografía en una modalidad híbrida, lo guiamos por tomografía y ultrasonido en la misma sala. Tenemos el servicio de anestesiología con nosotros dentro de la sala para asegurar de que el paciente tenga la mejor experiencia y disminuir las comorbilidades en cuanto a la experiencia del paciente, ¿no? Entonces, como ven, esa era la lesión que teníamos. Acá vemos cómo abordamos la lesión guiado por tomografía, ya comenzada aplicada la tecnología, y en la imagen acá, en esta, y vemos cómo acá ya es la lesión inmediatamente posterior al tratamiento. Vemos cómo posterior al tratamiento incluso aplicamos dentro del tratamiento medio de contraste para verificar que el tratamiento fue técnicamente exitoso, y vemos cómo evidentemente la lesión no capta contraste e incluso tenemos burbujas de gas dentro de la lesión, que eso es equiparante a que la ablación fue técnicamente exitosa, porque eso es consecuencia de la necrosis coagulativa que condiciona. Ese es un control de los 60 días de ese paciente. Como ven, va muy bien. Es un paciente que en la tomografía con medio de contraste vemos como la lesión persiste sin captación del mismo, y es una lesión que ya va incluso en reducción de tamaño. El paciente clínicamente estable, asintomático, sin progresión de la enfermedad hasta el momento. Microondas es otra de las tecnologías que tenemos en la disposición para la parte de ablación tumoral. Las microondas, el concepto es muy similar a lo que es la parte de radiofrecuencia, incluso lo comparan mucho ambas técnicas. Hasta el momento, la mayoría de las revisiones no encuentran diferencias significativas en cuanto a la superioridad de una u otra en las diferentes lesiones, pero sí que hay algunas preferencias, incluso hasta personales del especialista, en base a cuándo usar una y cuándo usar otra. Microondas la utilizamos muchísimo para tumores hepáticos y pulmonares, incluso renales. Radiofrecuencia, buenísimo para también hepáticos, tiroides, entre otros. O sea que va a variar mucho de la experiencia también del radiólogo intervencionista en este caso. En teoría, la microonda tiene menor secuestro, es susceptible menos al heat sinking. Sin embargo, como les decía, los nuevos generadores de radiofrecuencia también te permiten hacer lo mismo. Ese es el que está en el país, no tengo ningún conflicto de interés con ellos, simplemente es el que está actualmente en el país, que es el Solero. Y acá la utilizamos actualmente está avalado por FDA incluso para ablación de tumores hepáticos, metástasis colorectales, nódulos renales, tiroideos también incluso, siempre y cuando se tenga la antena a la disposición para tiroides, y también los nódulos pulmonares periféricos. Microondas también son utilizadas, pero veremos más adelante que hay otras técnicas todavía que se prefieren aún más para lesiones pancreáticas localmente avanzadas, en donde cirugía está un poco limitado a la hora del abordaje quirúrgico. Para estos casos, precisamente, es que está la electroporación irreversible. Tengo que destacar que, lamentablemente,
a pesar de que tengo entendido de manera no oficial de que ya está en camino la llegada de esta tecnología a República Dominicana, pero hasta el momento, hasta el día de esta presentación, no lo tenemos en disposición, que es la electroporación irreversible. A diferencia de la radiofrecuencia y de la microonda, la electroporación lo que condicionan es, seguido por impulsos eléctricos, a la destrucción de la matriz extracelular de las células tumorales. Es mucho más delicado, mucho más preciso, porque nos permite utilizar más de una antena y abarcar de manera elipsoidal una lesión específica, lo cual se vuelve muy favorable, sobre todo en las lesiones pancreáticas localmente avanzadas. Hay muchos protocolos, sobre todo en Estados Unidos, que utilizan la electroporación irreversible para los tumores, los adenocarcinomas pancreáticos localmente avanzados que no cumplen criterios para cirugía, o que el criterio quirúrgico es bastante riesgoso, ¿no? Entonces, es lo que les decía, incluso este tipo de técnicas es utilizada en combinación, incluso para valorar si logramos una reducción del volumen tumoral y que permita luego a cirugía oncológica revalorar un probable abordaje quirúrgico. La electroporación irreversible es magnífica, sobre todo en esa parte, aunque también puede ser utilizada para hígado y pulmón, o sea que de manera indiferente. Pero en nuestro medio todavía está en camino, ¿no? De las tres, esa es la que no tenemos en camino. Este es un caso, este caso no es nuestro, obviamente, es de la literatura, pero vemos cómo en la electroporación irreversible, en este tumor localmente avanzado, un adeno de páncreas, luego de aplicada la terapia, vemos cómo la captación de medio de contraste de la lesión ha disminuido significativamente, pero no solo eso, sino que en el PET control, la lesión que previamente captaba, como vemos en la imagen de la izquierda, ya luego en la imagen de la derecha la captación ha reducido significativamente. Eso es bastante bueno, es respuesta tanto para oncología clínica como para cirugía, porque si logran una reducción volumétrica importante, pues es un paciente que probablemente podrá entrar en protocolo quirúrgico, ¿no? Radiología intervencionista también está en la capacidad de asistirlos en la parte de drenajes de colecciones torácicas y abdominopélvicas. No voy a aburrirlos con artículos, pero sí es bien definido en las sociedades estadounidenses y europeas de que este tipo de procedimientos tienen una tasa de éxito del 93 al 100% en la mayoría de los casos, con tasas de complicaciones bastante bajas, de entre 0 a 2 a 3% dependiendo de la revisión. Por consiguiente, en pacientes sobre todo que han tenido cirugías tortuosas o posquirúrgicos complicados, cuando se existe la dicotomía entre si un paciente presentó colección, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a operar o drenamos de manera percutánea? En la mayoría de las sociedades veremos que no hay muchas que discutir. La opción primaria siempre será drenar mínimamente invasivo siempre que se pueda, ¿no? Dentro de ellos también, para cirugía oncológica, nosotros tenemos a la disposición la realización de drenaje biliar percutáneo no solo para la especialidad de HPV, que no se utiliza mucho, sino también trabajamos mucho en conjunto con gastroenterología, con endoscopía avanzada, porque casos de tumores pancreáticos que condicionen obstrucción de la vía biliar extrahepática y que por consiguiente dilaten la intrahepática, que no sean candidatos a CEPRE, es una coayuda muchísimo importante para el paciente la parte de poder colocar un catéter de drenaje percutáneo que permita descender esos niveles de bilirrubina y, número uno, recibir su terapia de quimioterapia y también valorar luego la posibilidad de tratamiento quirúrgico en estos pacientes, porque todos sabemos que un paciente en colangitis es imposible o muy complejo llevarlo a un proceso quirúrgico o incluso terapéutico clínico. El radiólogo intervencionista también puede tener un papel importante en la parte, como les comentaba, de drenajes abdominales complejos. Esto es un paciente que hizo una pancreatitis necrotizante, por consiguiente hizo una colección peripancreática abscedada y que pudo ser drenado de manera percutánea exitosa por mínima invasión, ¿no? Por un drenaje percutáneo guiado por tomografía en este caso. Este es un paciente cuyos criterios de comorbilidad para un proceso quirúrgico eran no favorables y por consiguiente se beneficiaba en sobremanera de la parte percutánea. La colocación de este tipo de catéteres nos permite no solo drenar la colección, sino incluso en manejo con infectología, hacer lavados transcatéter, incluso con soluciones con antibioterapia incluidos, o sea que beneficia en las colecciones complejas. Este es otro caso en donde existía una colección a nivel de cabeza de páncreas, abscedada, es un posquirúrgico complicado, gástrico, y que se le colocó un catéter
percutáneo, como vemos acá, para el drenaje de la colección de manera exitosa sin ninguna complicación asociada. También en casos nuestros, un posquirúrgico de una apendicectomía complicado, un masculino de 35 años, como yo sé que le llegan a muchos de ustedes, que llegan ya muy tarde con un plastrón apendicular, entre otras cosas. El paciente fue llevado a cirugía porque tenía múltiples abscesos posquirúrgicos y aún después de ser llevado a lavado, volvió a presentar en los estudios control múltiples colecciones a nivel abdominal. Colocamos 2 catéteres porque tenía 2 colecciones bastante grandes en este caso. Y miren cómo drenamos. El paciente fue llevado a lavados también transcatéter, sin necesidad de ser llevado a cirugía, y tuvo una evolución satisfactoria en conjunto con, obviamente, un manejo multidisciplinario, nutrición, cirugía e infectología. Entonces, este último caso, que yo sé que ya estoy corto de tiempo, que les quería comentar, es un caso muy interesante que nos interconsultó casualmente cirugía oncológica, en este caso, el doctor Guzmán, Manuel Guzmán me permitió presentarlo también. Es un masculino de 63 años que presentó un tumor de GIST que fue llevado a cirugía de manera exitosa, técnicamente exitosa, pero que luego de esa resección de ese tumor de GIST presentó una fístula enterocutánea. Ese paciente presentó esa fístula enterocutánea, entró a reparación de la fístula incluso en 2 ocasiones. Sin embargo, el paciente tenía una recidiva de la fístula enterocutánea. Dentro del examen físico, lo único importante era la parte del abdomen, que es semigloboso, expensa de panículo, con la cicatriz central de la cirugía previa y el orificio de salida de la fístula enterocutánea que les comento. Este es el paciente que recibimos en la consulta de radiología intervencionista. Este caso fue de Clínica Unión Médica del Norte. Recibimos un paciente que ya estaba sano de la parte del tumor, que clínicamente estaba estable, pero que su calidad de vida se veía importantemente comprometida porque tenía contenido intestinal saliendo por su camiseta, no podía bañarse en la playa 24 horas al día y ya tenía 2 años en esa situación. Así recibimos al paciente. Este es el estudio incluso del tránsito gastrointestinal que le había indicado cirugía oncológica, en el cual evidenciaba que la cirugía como tal no presentaba ninguna complicación, sin embargo, sí la parte de la fístula enterocutánea, ¿no? Entonces, este es la TAC simple que le hicimos cuando recibimos en consulta, en donde se evidenciaba precisamente lo que le comentaba. Con la cirugía gástrica todo perfecto, sin embargo, veíamos en la imagen de que sí, si lo ven por acá, presentaba la fístula enterocutánea evidente, e incluso en la tomografía. No nos conformamos con eso, hicimos un fistulograma dinámico, en donde evidenciamos, valga la redundancia, que sí se encontraba la fístula activa y que conectaba directamente un asas de delgado con la parte subcutánea, ¿no? Así se veía la fístula cuando hicimos el rastreo en consulta ecográfico. Si se dan cuenta, aquí está el asa de intestino, ese es el tracto fistuloso y acá arriba piel. O sea que estaba bien bonito delimitado el tracto fistuloso. A la hora de evaluarlo evidenciamos que si bien teníamos un tracto marcado, había una distancia de seguridad que nos permitía trabajar entre la parte de tejido subcutáneo y el asa intestinal. Se llevó a un consejo multidisciplinario, no fue una decisión solamente del radiólogo intervencionista, sino que se llevó cirugía oncológica, la parte clínica del paciente, y se decidió llevar al paciente a ablación por radiofrecuencia de esa fístula enterocutánea. Tengo que resaltar que esto no está todavía dentro de todos los protocolos de manejo de fístula enterocutánea. Existen múltiples series de casos reportados, pero el volumen de pacientes que manejan todavía no son suficientes para entrarlos en todas las guías. Sin embargo, previo a consentimiento informado, comité de ética y el consenso multidisciplinario, se decidió tomar esta terapéutica. El equipo utilizado, un sistema de radiofrecuencia con una antena de 18 gauge de 20 milímetros de punta activa, guiado tanto por ultrasonido como arco en C dentro del quirófano, con sedación. Así comenzamos el trabajo. Recuerden la primera ecografía que les comenté, vimos cómo esta es la antena de ablación, cómo iniciamos ablacionando con un margen de seguridad hacia el asa de intestino para evitar que el calor obviamente lesionara la pared intestinal y condicionáramos a una complicación mayor. Ya estoy terminando. 24 horas post procedimiento, se inicia manejo con nutrición, conjunto con suplementación y cirugía oncológica, inicia el protocolo de curas. 7 días post ablación, así teníamos la lesión. Aquí todo bien acá. Nos empezamos a preocupar un poquito a los 20 días post ablación, ¿no? En donde vemos que la apertura, el orificio de salida de la fístula se ha agrandado todavía con eritema. Sin embargo,
con las guías que revisamos, ¿no? Los artículos revisamos, esto es totalmente normal, se siguió el protocolo de curas con cirugía oncológica de la mano y 40 días posablación, así tenemos el paciente. Ya la fístula enterocutánea totalmente cerrada, sin salida. Cese total de la fístula como tal, dimos un seguimiento, ya el paciente tiene más de un año que se hizo y se mantiene con un cierre total de la fístula. Si se dan cuenta, es un paciente que ha ganado peso porque previamente su condición nutricional no era la óptima por la misma condición de la fístula, y es un paciente que hoy en día agradece muchísimo que el consenso multidisciplinario haya tomado en cuenta radiología intervencionista para manejar este tipo de cuestiones, ¿no? Ese es el control ecográfico de la fístula. Como vemos, ya no tenemos ese tracto fistuloso que veíamos en la primera evaluación. Y en conclusión, obviamente, todavía para este tipo de manejos en específico, todavía falta mucha evidencia que permitan protocolizarlo, pero sin embargo lo que queremos dejar acá de mensaje es que cuando hoy en día tenemos todas las disciplinas en conjunto para el manejo de un paciente, pues los resultados pueden ser muchísimo más favorables que si aislamos al paciente solamente o lo encasillamos en una esfera. Muchísimas gracias por su atención y me disculpo por los minutos que me he excedido.